nombre es Julián. Y al contarles esto, sé que estoy tentando al destino, o a la cosa esa que nos acecha. Pero lo que me pasó fue tan cercano a la muerte, tan horrendo, que vale la pena el riesgo si sirve para alertar a la gente sobre el nahual. Aquí, en el campo, hacemos lo posible por no nombrarlos. Hay una creencia vieja: nombrar al nahual es invitarlo a que fije sus ojos en uno. Pero, esta vez, tengo que hablar. Fue el 1 de marzo del 2022. Recuerdo la fecha por los mensajes que le mandé a mi mamá después. Estaba yo en el sendero, yendo hacia el arroyo, con un par de chamacos que no vienen al caso. El importante era Renato, un muchacho algo mayor que mi hermana y yo, y mi amigo Camilo. Al principio íbamos en grupo, cerca de los adultos, pero nos adelantamos. Camilo y yo empezamos a hablar de tonterías, y sin saber cómo, terminamos hablando de cosas raras, del más allá. Si uno se despierta solo, a las 2 o 3 de la madrugada, dijo Camilo bajando la voz, es porque el cuerpo le avisa que lo están velando. Pronto, el tema se fue al nahual. Camilo me contó de un video donde el bicho ese se metía en la casa de un señor. Nosotros, ignorantes, no sabíamos la regla de oro. A la cosa esa no se le nombra, y menos se habla de ella a la luz del día. Después de un rato, Camilo se fue para su casa. Vivimos cerca, en terrenos vecinos. El resto del día fue normal, de faena en la finca, hasta que llegó la hora de dormir. Sentía una presencia, como un mal aire. Lo ignoré y me acosté. Me desperté de repente. El sol no salía. Miré el teléfono, las 2 de la mañana. Entonces, oí ruidos al otro lado de la casa. En ese momento, no sabía casi nada del nahual, así que pensé en cualquier otra cosa. Pero ahora, sabiendo que uno no debe hablar de ellos, el recuerdo me hiela la sangre. Después de un rato, estoy seguro de que oí las voces de mi padre y mi madre. Eran ellos, pero era como si alguien estuviera tratando de imitarlos. Una copia hueca. No quise creerlo. Me negué a aceptar que el nahual estaba ahí y que esa noche podía ser la última mía en la tierra. Pero entonces, el remedo de las voces se detuvo. Mi memoria es confusa en ese momento. Aunque esto pasó hace poco, no recuerdo la hora exacta en que se fue. Creo que serían como las 4 de la mañana. Yo no podía apartar la vista de la puerta, demasiado asustado para mirar el reloj. Lo último que recuerdo antes de quedarme sentado, esperando a que mis padres despertaran, fue un aullido como de lobo afuera, justo cuando los ruidos cesaron. Un lamento seco y grave. Me quedé allí. Cuando el sol empezó a clarear, me dormí solo por unos minutos hasta que mi madre me despertó. Ella actuó como si nada hubiera pasado. Hice mi día normal. Era fin de semana, y mi padre estaba en casa. Me pidió ayuda con las conservas. Todo el tiempo sentía que algo me observaba. Era una sensación que no podía quitarme, como si el aire estuviera pesado. Desde ese día, no he vuelto a saber de Camilo. ¿Quién sabe? Tal vez el nahual lo está imitando o atormentando también. Solo sé que rezo para que esa cosa no regrese a mi finca. Si comparten mi historia, que sirva para que la gente entienda. Hay leyendas que es mejor dejarlas en paz y no sacarlas a la luz. El monte es grande y tiene dueños antiguos. Soy una mujer que pasa la vida entre los cerros y los senderos de la finca. Me pueden llamar la caminante. Tengo una experiencia que, creo, les va a interesar. Vivo cerca de la cordillera y llevo tiempo jugando una especie de juego con una criatura extraña que habita en los montes de por aquí. Pero debo explicar un poco antes. Caminar y explorar es algo que hago desde niña. Disfruto cada paso, pero mi abuelo, el viejo, siempre nos enseñó las reglas del monte para no tener problemas. Avisar a dónde vas y cuándo vuelves. Llevar siempre tu mochila con provisiones, agua,
algo de comer, botiquín y un abrigo. Tratar el monte y el bosque como la casa de otro, con respeto y dejando todo limpio. Siempre seguí esas reglas, y con el tiempo le añadí mis propias manías, que se volvieron una costumbre tonta. Toco la madera antes de adentrarme en el sendero, como si estuviera llamando a la puerta. Y siempre llevo una ofrenda, un pedazo de fruta o un pequeño adorno que hago con palitos y hojas, un regalito para el monte. Fue cuando empecé con estas ofrendas que noté que algo me observaba. Al principio, era sutil. De pronto, los pájaros se callaban de golpe. Un silencio profundo, denso. Era inquietante, y yo pensaba, es hora de salir de aquí. Luego, los sonidos regresaban a la normalidad. Después, encontré una rama gruesa cruzada en el camino que antes no estaba. Huellas extrañas que no reconocía. Demasiado grandes para un perro, muy raras para un venado. Demasiadas cosas raras en muy poco tiempo. Sé lo que piensan. Es el monte. Las ramas caen, y hay huellas de animales. Lo sé. Pero esto pasaba cada vez que me detenía a dejar mi ofrenda. A la cuarta vez, me detuve a pensarlo. El silencio era total. No se oía ni un grillo. Me agaché a mirar las huellas que estaban justo delante de la rama. Y ahí se puso aún más raro. Eran un rastro continuo que pasaba de ser como garras grandes, luego a una especie de pezuña, volvía a la garra, y terminaba en pies descalzos, humanos. Y todas seguían una línea recta, como si el bicho fuera caminando de frente y cambiando. Estaba a punto de levantarme, pensando que era una broma de mal gusto, cuando oí que una ramita se rompía a mi espalda. Me congelé. Escuché, acurrucada. No sabía si era un animal o un loco, pero el miedo me ató. Despacio, metí la mano en la mochila. Lo que fuera que me acechaba se acercaba. Saqué una manzana de mi morral y la hice rodar a mi espalda. Hubo un crujido, como si algo saltara tras ella. Me levanté lentamente y caminé a paso rápido. Nunca hay que correr en el monte. La cosa me siguió un buen trecho, manteniendo mi mismo ritmo, sin apresurarse, lo cual me aterrorizó. De repente, se desvió. Solté el aire que no sabía que había estado conteniendo. Temblaba, pero me armé de valor para mirar. No había nada en ninguna dirección. Empecé a sentirme ridícula, pensando que seguro era un mapache o un coatí. Me acomodé la mochila y seguí. Pero justo al salir del sendero, había otra rama bloqueando el paso. Y encima, estaba la manzana que había tirado antes. Esto me heló la sangre. Miré a todos lados, buscando al responsable. Nada. Así comenzó el juego. Días después, volví al monte. Mantuve la rutina, el toque de madera, mi ofrenda. Pero ahora, las frutas o el regalo que dejaba aparecían movidos, colocados en otro lugar, a veces a metros de distancia. Y a cambio, a veces encontraba una piedra brillante, una pluma rara, o un palo con formas curiosas. Era como si me estuvieran devolviendo el regalo. Lo sentí, de una forma extraña, casi encantador. Me reía, agarraba la piedrita y la escondía. Al día siguiente, la encontraba movida, reubicada a kilómetros de donde la había dejado. Si dejaba la fruta, pero me llevaba la piedrita, la fruta desaparecía y no volvía a aparecer. A veces, mientras jugaba, sentía a algo caminar detrás de mí. Nunca me giré. Tenía terror de lo que fuera. Temía que si rompía esa especie de anonimato, el juego se acabaría. Pensé que era un animal, y un día, un amigo quiso venir a verlo. Fue un error. Mi amigo fue invasivo. Me pasó por delante antes de que yo pudiera hacer mi toque de madera. Le mostré mi juego, pero el ambiente se puso hostil. Los senderos familiares se sentían silenciosos de nuevo, y había ramas por todas partes, obstaculizándonos. Mi amigo tropezó y se raspó la rodilla. Nos detuvimos para curarlo.
Yo había hecho un pequeño collar de madera para mi ofrenda. Lo colgué en una rama baja. Mi amigo me preguntó por qué lo dejaba tan pronto, y yo le dije que sentía que debíamos volver. Mientras hablábamos, oímos un crujido. Miramos alrededor. Nada. Pero mi amigo señaló. El collar había desaparecido. Estaba muy alto. Ningún animalito podría haberlo alcanzado. Y si hubiera sido uno grande, lo habríamos visto. Mi amigo, molesto por no ver nada, tomó unas fotos al lugar antes de irnos. Días después, me llamó. Cree que atrapó a la cosa en la cámara. Me mandó un zoom de la foto. Agazapado en los arbustos, había una figura negra, grisácea, con ojos amarillos. Me estaba mirando. No era un animal. Estaba tan camuflada que era casi imposible de ver. Tenía una cara como de persona, sin hocico, sin pelo tupido. Parecía saber esconderse, y se agachaba para evitar ser vista. La expresión que tenía era de pura rabia. Me quedé helada. Sentí que no debía haber traído a mi amigo, que con eso había roto el código y había enfurecido a ese duende, o lo que fuera. No sé qué es esta criatura, pero si alguien ha escuchado sobre un dueño del monte, o un duende que juega así con la gente, por favor, avíseme. Ojalá nunca hubiera visto esa foto. Prefería creer que solo era un animal. Eran las vacaciones de Semana Santa, la última vez que visitaba la finca que fue mi hogar por tantos años. Mis padres estaban atando los últimos cabos de la mudanza, dándome 2 semanas de libertad total. De niño, mi pandilla de amigos era la vecindad, y siempre andábamos metidos en los matorrales y el monte. En esta visita final quería exprimir cada minuto con ellos. Poco después me iría lejos, de la capital a la costa. Uno de mis vecinos, al que llamaremos Mateo, me contó que las cosas en el patio de su rancho estaban siendo misteriosamente destrozadas. Como siempre me ha gustado jugar al detective, me lancé de cabeza a la investigación. Usando el teléfono prestado de otro muchacho, Graciano, tomé 1000 fotos de la evidencia. Era muy raro. Aunque ya no tengo las fotos, recuerdo bien lo que vi. La primera víctima fue un balón de fútbol, hecho jirones. Primero pensamos en un perro, pero las mordidas eran demasiado intencionadas, como si hubieran querido hacerlo picadillo. Luego, sospechamos de un amigo revoltoso, pero juraba y perjuraba que no había sido él. Al día siguiente, otra cosa destrozada. Un chinchorro, creo, desgarrado sin razón. Hartos de tanto destrozo, Mateo, Graciano y yo propusimos una vigilancia. Asaltamos la despensa de Mateo y nos instalamos en la cuneta, entre la cerca de la carretera de tierra y la entrada al barranco. Al principio, estábamos alegres, contando chistes y tonterías, sin tomarlo muy en serio. Fue entonces que escuchamos un sonido que venía del monte. Era un chillido, un alarido, una cosa a medio camino entre un animal salvaje y la voz de un hombre. Nos extrañó, pero no le dimos mucha importancia. Aún así, le pedí a Graciano que empezara a grabar un video con el teléfono. Volvimos a las bromas. ¿Qué clase de espías somos? Nos reíamos. En plena conversación, el sonido volvió. Lo captamos en el video. Sonó como antes, pero más cerca, más fuerte, y esta vez más parecido a un grito humano. Y juro por lo más sagrado que comencé a distinguir una especie de rostro pálido y deforme entre los árboles. Gritando, corrimos hasta el portal de la casa de Mateo, gritándole a la cámara sobre lo que habíamos visto. Unos genios. Nos quedamos afuera. No pasaron más que unos minutos cuando el chillido volvió a sonar desde el monte, y nos metimos adentro. Al correr, alcancé a ver lo que estaba al otro lado del camino. Era como un hombre, encorvado, deforme. Solo fue un instante antes de que yo saltara adentro. Nuestra primera idea fue que era un vagabundo o un loco que vivía en el monte y destrozaba las cosas. Empezamos a grabar un video para la policía explicando lo que había pasado. Nunca lo terminamos. Nunca más hablamos seriamente del tema,
y no sé por qué, volvimos a jugar el resto de la noche. Cuando mi madre llegó a buscarme, la cosa ya se había ido. Me sentía nervioso, pero a la vez, era como si la adrenalina nos hubiera hecho olvidarlo. Pensamos que, al menos, habíamos resuelto el misterio de los destrozos. Lamentablemente, no fue el final. Seguí en contacto con Graciano, y muchas más cosas terminaron estropeadas. La evidencia física se fue perdiendo, porque a nadie se le ocurrió conservarla. Mateo dejó de informarme al respecto. No vivimos cerca de una ciudad grande, pero tampoco era la montaña virgen, por lo que la explicación del loco es extraña. Pero la forma en que se movía, y lo deforme que se veía, me hace pensar que era otra cosa. Algún tipo de ánima o criatura que ronda los ranchos. No sé. Mi esposa, Clara, y yo somos dueños de la finca El Retiro. Principalmente sembramos café y algo de caña. Esto fue en agosto de 2018, una noche apenas lluviosa. Clara y yo hemos pasado la vida entera en el campo, no conocemos otra cosa. Claro, la vida en la finca significa grandes distancias y muy poca gente. Nuestros vecinos más cercanos, el viejo don Jorge y don Ricardo, también caficultores, vivían cada uno a un buen tramo, en direcciones opuestas. Como no hay mucho más que hacer por aquí, es inevitable hacerse amigo de los vecinos. Nos visitamos seguido. Esa noche, que empezó normal, don Jorge y su esposa vinieron a tomar algo. Nos pusimos bastante alegres jugando dominó. Se fueron cerca de las 11. Por suerte, es un camino directo de 30 segundos en coche. Clara y yo seguimos tomando un poco de ron y vimos una película. Ya estábamos cansados, sintiendo el efecto del trago. Seguramente nos habríamos quedado dormidos en el sofá, acurrucados, cuando alguien tocó a la puerta principal. Un golpe a esa hora era insólito. Jamás había pasado. Con los toques, nos pareció oír una voz. Bajé el volumen de la radio. Esperamos. Unos 20 segundos después, otro par de golpes en la madera, seguidos por una voz amortiguada que decía: «Necesitamos ayuda». Me levanté para abrir, pero Clara me agarró del brazo, me miró y me hizo una seña de negación con la cabeza. «Solo voy a preguntar quién es», susurré. «No les digas que estamos despiertos», replicó ella, aunque las luces encendidas ya nos delataban. Me acerqué a la puerta de madera y pregunté con voz fuerte: «¿Quién es?». La voz del otro lado respondió: «Ay, gracias a Dios. ¿Puede abrir? Estamos perdidos». «¿Quiénes están perdidos?», pregunté. «Mi mujer y yo», dijo la voz. Le respondí: «¿Puede su esposa decir algo?». Hubo un silencio de varios segundos que se sintió eterno. «¿Me oyó?», insistí. La misma voz contestó: «Sí, pero ella no está a mi lado en este momento». Ahí se me encendieron las alarmas. Empecé a notar que la voz sonaba extraña, como un hombre que estaba forzando el tono para que pareciera más agudo. Me reí y pregunté: «Don Jorge, ¿es usted?». Don Jorge es un bromista, y estando borracho, no sería raro que hiciera algo así. La voz respondió: «Sí, pero ahora en un tono ligeramente más grave». Casi sentí alivio, creyendo que era Jorge. Pero no quise abrir. Que alguien toque tan tarde diciendo estar perdido en estas tierras no es normal, es motivo de alarma inmediata. Le grité a través de la puerta: «Demuéstrelo. ¿Cómo se llama su esposa?». Una voz que ya no me era familiar contestó: «Esa es una pregunta con trampa». Mi sonrisa desapareció. Fui a buscar mi teléfono para llamar a Jorge. Clara, que había estado observando todo, me insistía en que llamáramos a la Policía Nacional. «Espere», dije. El teléfono sonó 3 veces y Jorge contestó. «¿Estás en mi puerta ahora mismo?», le pregunté sin rodeos. «No, ¿por qué?», contestó él.
Le expliqué que alguien estaba intentando engañarme para que abriera. Él dijo que venía de inmediato. Colgamos. Recordatorio. Todos estábamos aún bajo los efectos del licor. Volvieron a golpear la puerta. Yo grité. «Tengo una escopeta. Si no se van ahora mismo, disparo». La voz respondió. «Solo queremos usar un teléfono. Es todo lo que necesitamos». Clara llamó a la policía, pero aquí los agentes tardan una eternidad en llegar. Entonces oímos pasos caminando por el corredor de madera que rodea la casa. Eran varios pares de pasos. Se detuvieron en una de las ventanas, cuyas persianas estaban cerradas, y escuchamos cómo uno intentaba levantarla. Clara, que seguía al teléfono, gritó: «¡Déjenos en paz!». Yo grité con todas mis fuerzas: «Lárguense de aquí o les vuelo la cabeza». Justo cuando corrí escaleras arriba a buscar mi escopeta del armario, oímos más golpes en la puerta. Esta vez, era la voz real de don Jorge que gritaba: «¡Abran!». Dejé entrar a Jorge, que también traía su escopeta. Dijo que no vio a nadie ni nada al llegar. Se quedó con nosotros hasta que llegó un oficial de la policía. Él hizo una inspección rápida con nosotros y luego se fue. Le hicimos caso y, al día siguiente, instalamos cámaras. Aún me da escalofrío pensar que lo único que nos separaba de quien estuviera en el porche esa noche era una puerta de madera. La voz que me quería engañar era el verdadero terror.